Te invitamos a la primera jornada académica de capacitación jurídica. Contaremos con temas como derecho de atención prioritaria, sucesiones, visto bueno y despido intempestivo, violencia intrafamiliar, movilidad humana, inquilinato. No te lo pierdas. Un ciudadano informado es un ciudadano con derechos. Buenas tardes con todos. En 2 minutos daremos inicio. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar que es parte de la jornada académica de capacitación jurídica. Mi nombre es Marcela Jiménez. El día de hoy nos van a estar acompañando personas que son conocedoras del tema y esto forma parte del proyecto de vinculación de un consultorio itinerante mostrado por la Universidad Técnica Particular de Loja. En este momento nosotros vamos a hablar sobre 2 temas importantes de derechos de las personas con discapacidad y los adultos mayores. Vamos a empezar con las personas que son adultas mayores. Nos va a ayudar María Esther Llerena y más adelante nos va a ayudar Dani Vendimilla con las personas con discapacidad. En este momento vamos a entrar con una breve explicación de qué son las personas de la tercera edad. Buenas tardes con todos. El objetivo de esta jornada académica es el análisis de los derechos de los grupos de atención prioritaria, especialmente las personas con discapacidad y adultos mayores. Los adultos mayores son considerados desde los 65 años, por lo que en nuestro país desde el año 2020 existen 1.049.824 personas mayores de 65 años, es decir, el 5.6% de la población total, mismos que corresponden al tema de grupos de atención prioritaria. Gracias. Como vemos, los adultos mayores son personas que tienen más de 65 años de edad. En este momento vamos a especificar más sobre los derechos y cómo habla las leyes a nivel nacional. Para este punto, María Esther Llerena nos va a explicar más a fondo sobre el tema. Ella es una persona que ya viene trabajando temas con personas que son adultos mayores y además de eso tiene experiencia en ello. Por favor, María Esther, explícanos y cuéntanos qué es lo que dice sobre esta materia la ley. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta jornada académica. En este momento yo voy a enseñarles o a indicarles un poco sobre una temática muy importante que es la parte de los adultos mayores y los derechos que tienen dentro de nuestro país y alrededor de nuestro continente. Dentro de la temática de los adultos mayores, vemos que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque podemos mencionar que para el año 2050, 1 de cada 4 personas seremos mayores de 60 años, ¿sí? Bueno, para continuar, por favor, les voy a pedir si me ayudan apagando los micrófonos para no tener interrupciones. Garzón Zúñiga nos dice, el adulto mayor también es conocido como persona de la tercera edad o anciano. Es aquel individuo que se encuentra en una etapa muy especial que sigue tras la adultez.
En esta fase, el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. Generalmente, como ya nos comentaron con anterioridad, se califica a un adulto mayor a las personas que tienen más de 65 años de edad. Los adultos mayores se consideran grupos de atención prioritaria porque están terminando su vida activa y pasan a tener necesidades propias de su edad. En la Agenda de Igualdad para Adultos Mayores se considera que esta realidad importante nos llena de sabiduría. ¿Por qué? Porque en su voluntad engloban esta sabiduría. Son grandes porque han prolongado su existencia y contemplan con agrado todas esas huellas marcadas en su camino. Existe grandeza en los adultos mayores porque han tenido carácter y fuerza de voluntad para conquistar todas las cosas importantes que tenemos ahora y que nosotros como jóvenes podemos disfrutar. En un momento en que la vida y el corazón son alimentados por la experiencia. Los adultos mayores, en el proyecto más importante que ellos han tenido es su propia vida. Para conseguir todas sus metas y, como mencioné, para conseguir lo que podemos ahora disfrutar. De esa manera es nuestra responsabilidad, tanto del Estado, de la sociedad y de la familia, estar con ellos, acompañarles y velar por sus derechos. ¿Qué es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Dentro de esta existen dos normas. La primera, que es el artículo 1, que nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En el artículo 25 nos dice que todos debemos tener un nivel de vida adecuado que nos asegure la salud, el bienestar, en especial la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Villafuerte y Omira nos menciona que en el Plan Nacional de Desarrollo define a la vulnerabilidad y nos dice que es una acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentarse un daño. Este daño puede ser en función de un conjunto de causas sociales o de algunas características personales y culturales que se pueden presentar. Carrión nos dice que dentro de la trayectoria histórica legal, este grupo de atención prioritaria ha sido de menos a más. La evolución doctrinaria y la evolución de las normativas, tanto nacionales como internacionales, nos ha permitido tener un avance social, económico y político. Este grupo de atención prioritaria ha pasado de ser objetos de tutela a sujetos de derecho. Dentro de nuestra normativa, ha sido visualizado un poco inconcluso, porque además de tener derechos que están registrados, todavía vemos ciertas deficiencias. Ya la Constitución en el 2008 nos establece como sujetos de derechos y les brinda toda esa protección que deberían tener en función de esta vulnerabilidad. Acotando a esto, Sandra Wen-Chan nos dice que la institucionalidad pública dirigida a los adultos mayores en la región aún presenta un sinnúmero de dificultades. Y de esta manera nosotros podemos mencionar ciertas estadísticas recopiladas por la Defensoría del Pueblo, en la que nos dice que en el año 2018, las personas adultas mayores, el 27% no tenían una instrucción formal. El 9% vivían en condiciones precarias. El 30% de los adultos mayores tienen una persona que está a su cuidado. El 57% se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 8 de cada 10 se consideran pobres. Y una cifra que es aterradora, que el 75% no tiene seguro social. Dentro de esto consideramos que la educación tiene que ser un fundamento sumamente grande, porque estos errores y estas estadísticas que estamos evidenciando ahora se pueden repetir. Y entonces José Yuni nos dice que hay que aprender a respetar la diversidad, integrar la diferencia y negociar los significados
para valorar al otro como una posibilidad de enriquecimiento. Entonces, dentro de todas estas dimensiones sociopolíticas que hemos estado analizando y que hemos visto en función del espacio y del tiempo, tenemos que decir que el orden social tiene que buscar la humanización y que todos somos partes de lo mismo y todos vamos a decantar en lo mismo. Entonces, si es que nosotros no estamos conscientes de que muy pronto seremos adultos mayores, vamos a tener la misma problemática. Con relación a la salud, Ana Cristina Garzón nos dice que existen 4 derechos. Uno, la disponibilidad, que quiere decir que se tiene que contar con un número suficiente de establecimientos, bienes, servicios públicos y programas de salud. El otro es la accesibilidad. Los establecimientos, los bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. Esta accesibilidad habla la autora desde 4 puntos. Estos 4 puntos son la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y el acceso a la información. También otro punto nos dice que tenemos que tener aceptabilidad, ¿sí? Y uno que es el más importante, la calidad. Es decir, que no únicamente se brinden los servicios, sino que los adultos mayores tengan servicios decentes, tengan servicios que sean adecuados, que no tengan que esperar 3, 4, 5 meses para poder tener una cita médica, sino que estos servicios sean adecuados en tiempo y en atención. La Carta Magna también nos habla de algunos artículos. Dentro del artículo 35 nos dice que los adultos mayores y las personas en vulnerabilidad tienen que recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. En el artículo 36 nos menciona que esta atención tiene que ser especializada y en los campos de inclusión social, economía y especialmente en la protección contra la violencia. Dentro del artículo 37 de la Carta Magna de nuestra Constitución, nos dice que el Estado tiene que garantizar los siguientes derechos. El primero es la atención gratuita y especializada, así como el acceso gratuito a medicinas. El derecho al trabajo remunerado en función de sus capacidades. Y miren qué importante, porque aquí en nuestro país es un lugar en el cual pasados los 35, 40 años, la vida útil laboral de las personas se termina. Pero nuestra Carta Magna nos dice que tienen derechos a tener un trabajo remunerado. La jubilación universal, las rebajas en los servicios públicos y en servicios privados. Ya vamos a ver en las siguientes láminas a qué se refiere esto. Las exenciones en el régimen tributario, la exoneración del pago por costos notariales y registrales y el acceso a una vivienda que asegure una vida digna. En el artículo 38 nos dice, dentro ya de lo que es propio a los adultos mayores, nos dice que el Estado tiene que generar políticas públicas y programas de atención a los adultos mayores que tengan en cuenta sus especificidades. ¿Por qué? No estamos hablando de las mismas condiciones de un adulto mayor que trabaja o que vive en Quito a que vive o es parte de las nacionalidades. Entonces, de esta manera, tiene que generarse un proceso de plan adecuado para cada una de estas particularidades. Las medidas de atención que se generan es en los centros especializados de nutrición, salud, educación, cuidado diario, para el cual también se tienen que generar centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes no posean lugares donde residir. La protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Eso es lo que se tiene que revisar. El desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar la autonomía personal.
Es decir, que tenemos que propender a disminuir su dependencia y a conseguir una plena integración social. La protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o cualquier otro índole o negligencia que permita que se generen estas situaciones. El desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales. La atención preferente en el caso de desastres o conflictos armados o cualquier tipo de emergencia. La creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad, la protección y cuidado y asistencia cuando sufran enfermedades crónicas y degenerativas, y la asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental. Dentro de la ley orgánica para el adulto mayor, en el artículo número 4 nos dice que esta atención prioritaria tiene que ser ejercida desde las instituciones públicas y privadas, que tienen que tener la implementación de estas medidas que permitan justamente generar espacios preferenciales adaptados hacia las distintas etapas y necesidades de los adultos mayores. Además nos dice que se tiene que garantizar la igualdad formal y material. Todos los adultos mayores son iguales ante la ley y tienen que gozar de su protección y beneficio sin discriminación. La integración e inclusión, es decir, que tienen que participar de todas las actividades públicas y privadas en función de sus intereses y de las oportunidades que se generen para ello. Indubio pro personae, que es la duda razonable que se podría presentar en disposiciones legales, así que en los adultos mayores tiene que ejecutarse la que tenga un sentido más favorable hacia ellos. La no discriminación, la participación activa con una intervención protagónica de los adultos mayores. Además, la responsabilidad social colectiva, es decir, no solo es responsable la familia, no solo es responsable el adulto mayor, sino todos somos responsables. El principio de protección, la universalidad de estas normativas, la restitución en el caso de la vulneración de derechos, la integralidad y especificidad en los servicios, justamente para que podamos tener servicios especializados, la protección especial a personas en el caso de doble vulnerabilidad, por ejemplo, privados de libertad o personas que hayan sufrido algún tipo de violencia o en el caso de desastres. Entonces, esta ley orgánica de las personas adultas mayores nos dice que existen 3 responsables, que ya los hemos un poco acotado en el transcurso de la charla. El Estado, la familia y la sociedad. Dentro de los deberes propios del Estado, que ya lo determina la ley orgánica como tal, están el elaborar y ejecutar las políticas públicas, los planes y programas que se articulen al Plan Nacional de Desarrollo. Además, esto tiene que estar ligado con las instituciones que integran el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de Derechos de las Personas Adultas Mayores, y también tiene que estar ligado con el Sistema Nacional de Salud, especialmente ¿en qué? En la generación de programas de promoción de un envejecimiento saludable y la prevención y el tratamiento prioritario a síndromes geriátricos, enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Como hemos evidenciado en el transcurso de la pandemia, la situación de salud ha sido un detonante especial para los lamentables casos que hemos tenido. Entonces, de esta manera, este control de la salud con estos programas previos se vuelven fundamentales. También nos dice la ley que estos servicios tienen que ser con calidad, y no solo con calidad, sino también con calidez, es decir, con una cortesía, con amabilidad, que se sientan parte de esto. Los programas de alimentación y protección socioeconómica, como vimos las estadísticas, es importantísimo trabajar desde estos aspectos. Juzgar y sancionar a través de la función judicial cualquier trato
cualquier maltrato, cualquier discriminación o abuso que se presente contra las personas adultas mayores. Generar campañas de socialización y de sensibilización hacia los servidores públicos para evitar cualquier forma de abandono, abuso y violencia. También la socialización, es decir, que estas personas se reúnan a través de sus gremios, que se genere el fortalecimiento de las personas adultas mayores por medio de organizaciones y también que se permita una seguridad económica de esta población por medio de pensiones contributivas y no contributivas. En el artículo 10 nos dice ahora cuáles son los deberes de la sociedad. La sociedad tiene que promover y respetar los derechos de los adultos mayores. Tiene que interponer acciones correspondientes ante las autoridades en el caso de que evidenciemos una vulneración de los mismos. Tiene que contribuir en la vigilancia y controlar las acciones que están destinadas para esta protección. La sociedad tiene que tener una cultura de respeto y solidaridad. Se tiene que cumplir con los estándares de calidad y accesibilidad y además, como vimos, proteger en el caso de desastres. El último punto que menciona la ley es sobre la familia. ¿Sí? La familia también tiene la responsabilidad de cuidar la integridad física, mental y emocional de los adultos mayores, respetando siempre su autonomía y voluntad. Tiene que fortalecer las habilidades, competencias y destrezas de estos adultos mayores, tiene que promover entornos afectivos, tiene que cubrir sus necesidades básicas y protegerlo en cualquier situación. Además de proporcionar espacios de recreación, cultura, deporte y atender sus necesidades psicoafectivas. Además, también el artículo 30 nos establece que en el caso de ser necesario, se tiene que establecer el pago de una pensión alimenticia. Esta pensión alimenticia se cumple a partir de la generación del derecho con la presentación de la demanda. Dentro del reglamento y de la ley del adulto mayor también nos dice que existen ciertos beneficios. El beneficio al 50% que está en el artículo 3 en los beneficios no tributarios. En el caso de servicios de transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, entradas a espectáculos públicos, culturales, deportivos, acceso gratuito a museos. Si es que las personas adultas mayores no son autónomas, estos derechos de descuento se extiende a un acompañante. El 50% de descuento del valor de la energía eléctrica, del agua potable, de la tarifa la tarifa de teléfono, también el 50% de descuento en el valor de un plan básico de telefonía celular e internet, para lo cual deben presentar la cédula. En el artículo 14 nos dice las exoneraciones, el 100% de descuento a toda persona que ha cumplido 65 años y tenga ingresos estimados en máximo 5 remuneraciones básicas unificadas o que tiene un patrimonio que no excede de 500 remuneraciones. Está exonerado del pago de los impuestos fiscales y municipales, ¿sí? Para acceder a esto, igual se tiene que hacer un pequeño trámite y si no, se tiene que pagar la diferencia de lo que establece la normativa. También el reglamento se confirma esto con el servicio de telefonía celular al 50%. Lo que sí dice es que es un plan básico individual y en una sola línea. En la telefonía celular e internet prepago tiene una rebaja en la tarifa de voz, datos o mensajes cortos del 50% y en el internet el 50%. Entonces hay que exigir estos derechos para poder disfrutarlos, ¿no? Dentro del Código Orgánico Integral Penal también hace menciones sobre las contravenciones de tránsito principalmente. Nos dice que tendrá una sanción del 10% de un salario básico unificado al conductor que incumpla las tarifas preferenciales, ¿sí? En el artículo 624 nos dice que habrá una oportunidad para ejecutar una pena
Es decir, que si es que la persona se encuentra privada de la libertad, tiene que ser tratado de una manera diferente a un privado de la libertad joven, digamos, ¿sí? En el caso del artículo 710 nos dice que estas personas que estén privados de la libertad tendrán también un programa de tratamiento para grupos prioritarios. En el artículo 153, creo que también este es uno de los más importantes, y con esto termino mi intervención, nos dice que cuando existe un abandono de una persona adulta mayor, puede existir una problemática que se pone en peligro su vida o se le genera una vulneración mayor. En el caso de que se abandone y se genere esta vulneración, tendría la persona que está a cargo de su cuidado de 1 a 3 años. Si se generan lesiones, a la pena que sea, hay que aumentar 1/3. Y si es que se produce la muerte del adulto mayor, esta persona iría presa por una corresponsabilidad de 16 a 19 años. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias. Espero las inquietudes que se puedan presentar dentro de la exposición. Estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. A continuación, Daniela Ventimida nos va a hablar acerca de las personas con discapacidad, sus derechos, obligaciones y el trato dentro de nuestra sociedad. Adicional, les solicito de manera muy especial, al finalizar la intervención, nos ayuden llenando unas encuestas que se les hará llegar a través del chat del Zoom. Es todo. Daniela, tienes la palabra, por favor. Ok, buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar presentes. Bienvenidos a esta jornada que hemos implementado nosotros, nuestro grupo. No sé si me confirman si pueden ver la pantalla, tal vez. Sí se puede ver. Perfecto. Bueno, como todos sabemos, este grupo de atención prioritaria, como vimos las personas de adultos mayores, también tenemos los niños, adolescentes, las personas con discapacidad no son menos importantes. Por lo tanto, vamos a revisar a lo largo de mi intervención algunas normas que la ley ecuatoriana nos rigen, nos informan, nos notifican respecto a este interesante tema de estas personas con discapacidades especiales. Acompáñame en esta intervención. Vemos qué son este grupo tan vulnerable, por qué es tan vulnerable. Y la Organización Panamericana de la Salud lo define y dice, las personas con discapacidad son aquellas personas que tienen ciertas características de deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a un largo plazo. No es un corto plazo, sino un prolongado tiempo. Ellos tienen diversas barreras que obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Lo que comúnmente se conoce que independientemente de cualquier discapacidad que estas personas tengan, hay que entender que son vulnerables y de manera principal nuestro ordenamiento ecuatoriano lo establece y los protege, lo cual no es para menos debido a su condición. Ahora, en nuestro país, ¿qué porcentaje de discapacidad hay? Tal vez pensamos que es un grupo menor, no es tanto el porcentaje, pero revisemos números y estadísticamente qué dice el CONADIS, porque está establecido. Y es que en nuestro país, hasta fecha septiembre de este año, de 2021, hay un total de 470.820 personas con discapacidad. Y es que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades registra 5 tipos de discapacidades, los cuales tenemos física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial. Revisemos qué porcentajes tienen este tipo de grupos, revisando tipos de discapacidad, grados de discapacidad y qué grupos etarios tienen los porcentajes. Empezamos con una discapacidad física del 45% de la población, seguida de intelectual con un 23% de discapacidad, el grupo auditivo con un 14% de discapacidad en nuestra población
una discapacidad visual del 11% de nuestra población y la psicosocial del 5%. Seguimos con los grados, qué grados de discapacidad tenemos, y es que desde el 30% al 49% es el 45% de nuestra población que tiene estas discapacidades. Del 50% al 74% de discapacidad, nuestra población es del 34%. Del 75% de discapacidad al 84% es del 13% de nuestra población que lo tiene. Del 85% al 100% de discapacidad, solo el 5% de nuestra población lo tiene. En los grupos etarios vemos un margen de edades en las cuales vemos qué porcentajes tenemos, y es que de 0 a 3 años, del 0.37% de población tiene discapacidad. Del 4 a 6 años es un porcentaje del 1.04, perdón. De 7 a 12 años es el 4% de la población. De 13 a 17 años, el 5% de la población. De 18 a 24 años, el 9% de la población. De 25 a 35 años es el 13% de nuestra población. De 36 años a 50 años es el 19%. De 51 años a 64, el 21%, y para terminar, de 65 años en adelante, son el 25% de nuestra población los que tienen discapacidad. Vemos que son unos márgenes numéricos bastante normales, razonables, en comparación a otros países a nivel mundial. Ahora, como mi compañera habló, nuestra norma madre, nuestro régimen, nuestra constitución, habla respecto a este grupo de atención tan vulnerable. Y revisemos a continuación qué dice la Constitución en su artículo 35 sobre estos grupos de atención vulnerable, pero en especial énfasis a las personas con discapacidad. Y es que dice, y voy a citar textual, las personas adultas, mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situaciones de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. Mucha atención en esta parte final del artículo. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Qué interesante ver cómo nuestra norma los protege. Sin embargo, no se da tanta protección como vemos en nuestro día a día, tal vez en un margen sí, pero en otros márgenes no. Sigamos revisando qué nos dice la Constitución. Más adelante, en la sección 6, trata 3 artículos en específico de las personas con discapacidad. Y estos son el artículo 47, 48 y 49 respectivamente. Revisemos cada uno de ellos para estar al tanto de cuáles son sus derechos, cuáles son sus beneficios, sus oportunidades que estas personas con capacidades especiales tienen. Y es que el artículo 47 nos menciona de la prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la familia y la sociedad procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. ¿Sí? Más adelante enumera en 11 puntos cuáles son estos derechos. Y revisemos uno a uno. Nos hablan en el primer numeral la atención especializada en entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades en específicas, incluyendo la provisión de medicamentos, muy atentos aquí, totalmente gratuitos. No tienen que cancelar ningún valor adicional respecto a esto, más que, como dice el numeral, es gratuito. Seguimos con una rehabilitación integral y la asistencia permanente que incluirán los correspondientes ayudas técnicas. Seguimos con el numeral 3, que habla sobre las rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Además,
estos grupos también tienen excepciones en el régimen tributario. Seguimos con trabajos en condiciones de igualdad de oportunidades, lo que significa que unos no van a tener más, unos no van a tener menos, van a tener igualdad de oportunidades estos grupos. Cuán importante, si es que ustedes son empleadores, tomar en cuenta este numeral como tal. Igual más adelante vamos a revisar el código de trabajo viendo específicamente qué nos trata de este punto. ¿Sí? Seguimos con el numeral 6 y nos habla sobre una vivienda adecuada, con facilidades y accesos en condiciones necesarias para atender su discapacidad y procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Es una forma de ayudarles en su día a día debido a sus condiciones físicas, ¿sí? Seguimos con el numeral número 7, que aquí engloba un tema más educativo, que nos habla sobre su desarrollo de potencialidades y habilidades para esta integración que estamos hablando y esta participación de igualdad de condiciones. Además, los planteles educativos deberían tener accesibilidad de becas para estos grupos. Además, en el punto número 8, complementando al anterior, habla de una educación especializada para estas personas y sobre todo con discapacidad intelectual en el fomento de capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanzas específicos. ¿Sí? No puede ser una educación igual para una persona con discapacidad intelectual con una persona que no tiene discapacidad. ¿Sí? Seguimos. Este punto 9 me parece súper importante de manera personal, y es que las familias también están involucradas en este tema de discapacidades, y es que la atención psicológica gratuita que da el Estado para las familias y obviamente las personas con discapacidad en el caso de que sea mental. ¿Sí? Como punto número 10 también tenemos el acceso de manera adecuada a bienes y servicios. Obviamente, las barreras arquitectónicas que tengan las personas para poder acceder a ciertos lugares, por ejemplo, su discapacidad física, que no tenga las extremidades inferiores y utilicen una silla de ruedas para su transportación, obviamente existirán estas rampas que todos conocemos. Y como último punto tenemos el acceso a mecanismos y medios de formas de alternativas de comunicación, como el lenguaje de señas, el oralismo y el sistema braille. ¿Sí? Seguimos con esta maravillosa norma, y es que en el artículo 48 nos especifica también que el Estado adoptará a favor de estas personas unas medidas, en las cuales revisemos brevemente cuáles son. ¿Cuál es tan importante que estas personas, este grupo tan vulnerable necesita? Y es que plantea una inclusión social mediante programas y planes estatales, sean privados, públicos, y obviamente hay una participación activa, política, social, cultural, educativa y mucho más económica. Además, en el numeral 2, habla de una obtención de créditos y rebajas, exoneraciones tributarias, como mencionamos antes, para una participación activa también de estas personas. Vemos que hay una inclusión poco a poco, ¿sí? En el numeral 3 habla del desarrollo de programas y políticas dirigidas a su esparcimiento y descanso. En el numeral 4 habla de una participación política que asegura su representación de acuerdo a lo establecido obviamente dentro de nuestras normas, de nuestra ley. Como numeral 5 tenemos el establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, como vimos en los porcentajes antes mencionados, y así alcanzar el máximo de desarrollo de su personalidad. Seguimos con el numeral 6, el incentivo y el apoyo para proyectos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa. Muy importante este numeral. Y como último punto, no menos importante, la garantía y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Obviamente, la ley sancionará el abandono de estas personas y actos que incurran en aquella forma de abuso, de trato inhumano,
degradante o discriminación por razón de la discapacidad existente. A criterio muy personal, me parece increíble que la ley esté protegiendo a estas personas, no solo con derechos, no solo con privilegios, sino que también sanciona de una manera muy severa a aquellas personas que se abusen de cualquier índole de este grupo. No sé, como ustedes, como espectadores, cuál sea su criterio, pero el mío, estoy totalmente de acuerdo. Sigamos en este artículo 49, y es que habla de la protección de la seguridad social. Y a las personas y las familias que cuiden a este grupo requerirán de atención permanente, que será cubierta por la seguridad social, y recibirán capacitaciones periódicas para mejorar la calidad de la atención. O sea, esto se refiere que netamente a las familias de las personas discapacitadas, y como reconocimiento de su ardua labor, la ley prevé atención permanente de la seguridad social y obviamente capacitaciones para que su atención sea mejorada. Recordemos que sin importar la discapacidad que las personas tengan, forman parte de nuestra sociedad ecuatoriana, también a nivel mundial, y cuán importante es poder integrarlos y ser inclusivos con ellos. Como no es para menos, además que la Constitución del Ecuador declara en su norma los beneficios y derechos de estas personas, tenemos más específicamente dos normas que los rigen, como la Ley Orgánica de Discapacidades y el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades. Por cuestiones de tiempo revisaremos brevemente algunos artículos puntuales y necesarios de cada norma nombrada. Y es que seguimos con la Ley Orgánica de la Discapacidad, y es que en su artículo 9 nos habla de una clasificación. Para que una persona con discapacidad sea declarada ante la ley, ¿cuál es el proceso que debería tener o formar para que el Estado diga, sí, esta persona tiene una discapacidad, esta discapacidad de este tipo y de este porcentaje? Por lo tanto, el artículo 9 menciona que hay la autoridad competente, la autoridad sanitaria nacional a través del Sistema Nacional de Salud, realizará una calificación de discapacidades y la capacitación continua de los equipos calificadores especializados en los diversos tipos de discapacidades que ejercerán sus funciones en el área de su especialidad. Además, la calificación de la discapacidad para determinar su tipo, nivel o porcentaje que se efectuará a petición de la o del interesado, de la persona que los represente o personas o entidades en su cargo. Mucho ojo y mucha atención en esta parte, y es que esta calificación será voluntaria, personalizada y gratuita. ¿Sí? Seguimos en esta misma norma, y en su artículo 11 nos habla, después de ser calificados, después de ser evaluados, ¿cuál es el siguiente paso a seguir para que la ley, para que el Estado verifique en efecto que estas personas o esta persona en común tenga esta discapacidad mencionada antes al inicio de mi presentación? Y es que después que el Ministerio de Salud califica a través de sus profesionales competentes a esta persona y determina efectivamente que tiene una discapacidad, el siguiente paso a seguir es la acreditación, ¿sí? En el artículo 11 de la Ley Orgánica de Discapacidades, dice que una vez realizada la calificación de las personas con discapacidad y el correspondiente registro por parte de la unidad competente del Sistema Nacional de Salud, la autoridad, es decir, el Ministerio de Salud, remitirá de manera inmediata a la Dirección General del Registro Civil identificación y cedulación para que se incluya en la cédula de identidad la condición de discapacidad y el porcentaje. Obviamente que después de que el Ministerio de Salud haga esta remisión calificada, hecha y aprobada por la autoridad, pasa al registro civil y como siguiente paso es obtener su documento habilitante. Este documento, que habla el artículo número 12 de esta misma ley, identifica que la cédula de ciudadanía que acredite la calificación y el registro correspondiente será documento suficiente
para acogerse a los beneficios de la presente ley, así como el único documento requerido para todo trámite en los sectores público y privados. Es muy importante tener este documento habilitante, caso contrario, los beneficios de las personas con discapacidad no serán establecidos como tal, ¿sí? Seguimos dentro de esta misma norma, y es que el artículo mucho más abajo, en el artículo 88, puntualmente determina 3 organismos que protegen de una manera integral a este grupo tan vulnerable, de los cuales cada uno vela y cuida una arista distinta, ¿sí? Estos organismos tenemos el CONADIS, que se encarga de la formulación y transversalización, observancia y seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Como segundo organismo tenemos a la Defensoría del Pueblo, que está encargado de proteger, defender y exigir los derechos de estas personas. Como tercer organismo tenemos de ejecución de autoridades nacionales, gobiernos autónomos descentralizados y competentes, en entidades públicas y privadas para personas con discapacidad. Y es que me parece súper interesante que dentro de esta ley orgánica de la discapacidad, en su artículo 100 específicamente habla de la Defensoría del Pueblo, y es que toma este organismo un rol muy importante en este tema, y que dentro de su competencia vigilara y controlara el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad es muy importante, porque se vulnera día a día y nosotros no estamos en conocimiento. El organismo competente, sin embargo, toma acciones legales pertinentes para que estos derechos no sean vulnerados, además de dictar medidas de protección y cumplimiento obligatorio de estas autoridades respectivas. Muy necesario mencionar que en el caso que exista amenaza de vulneración de derechos constitucionales de las personas discapacitadas, se activará las garantías jurisdiccionales, es decir, habeas corpus, habeas data, acciones de protección, etcétera, establecidas en la Constitución. Hagamos una pausa en estas leyes, y es que vemos que una persona con discapacidad debe ser declarado por una autoridad competente, el Ministerio de Salud Pública, y en base a esta evaluación respectiva, para que pueda después poder obtener este documento habilitante y estos beneficios que la ley lo determina, ¿sí? Cuán importante es que si en el llegado caso ustedes tienen en sus conocidos, sus familias, una persona con este grado de vulnerabilidad, tener en cuenta lo que la ley nos determina y los que acabé de mencionar para que no exista esta vulneración de derechos de este grupo de atención prioritaria. Continuemos con esta norma algo parecida a la Ley Orgánica de Discapacidades, llamada el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, pero que en esta norma establece aspectos y beneficios legales que otorgan a las personas con el carnet de discapacidad. Y tenemos algunos artículos bastante interesantes que quiero que revisemos y tengamos conocimiento y una cosmovisión mucho más amplia de lo que ya revisamos derechos. Ahora revisemos qué beneficios tienen, qué ayudas, qué aportes pueden tener el Estado para este grupo. Y es que en su artículo 9 nos habla de equipos multidisciplinarios y especializados, con conformación y funcionamiento de equipos multidisciplinarios y especializados que realizarán evaluaciones integrales. Seguido del artículo 10, que habla de la educación especializada y especial. Las unidades educativas especializadas deben constar necesariamente de un psicólogo educativo, de un psicólogo clínico, un terapista ocupacional y un terapista de lenguaje. Siguiente, artículo 11, también habla de la educación superior para las personas con discapacidad, y es que las universidades establecerán programas de becas completas o equivalente en ayudas económicas al menos 10% de sus estudiantes regulares, incluyendo estas personas con discapacidad. Vamos a un tema muy importante, y es que la inclusión laboral. Hace años, muchos años atrás, esta inclusión no se daba. Esta inclusión era bastante
perdón la redundancia, excluida a este grupo tan importante debido a sus condiciones. Y es que el Código de Trabajo también lo menciona en 3 artículos puntuales que más adelante los vamos a revisar. Mientras tanto, en la ley el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades nos dice que la autoridad nacional encargada del trabajo es vigilar, controlar y dar seguimiento y aplicar sanciones conforme a la ley. Pasarán a formar parte del porcentaje de inclusión laboral quienes tengan una discapacidad igual o superior al 30%, lo que mencioné en un inicio. ¿Sí? Seguimos con cuáles son estos beneficios que hablaba muchísimo de las personas con discapacidad, y es que entre ellas tenemos el beneficio tributario. Estos beneficios, los que previstos en la norma, serán para aquellas personas con una discapacidad de igual o superior al 30%, lo que significa que tendrá una exoneración del impuesto a la renta y una devolución del IVA. En el mismo artículo 21, IBIDEM, en el inciso 3, determina una tabla de porcentajes que se aplica a la proporcionalidad del porcentaje de discapacidad de estas personas, con el porcentaje de descuento correspondiente. Quiero que echemos un vistazo a esta tabla que nos habla que del 30% al 49% de discapacidad, el porcentaje de aplicación del beneficio será del 60%, del 50% al 74% de discapacidad será del 70% de beneficio, del 75% al 84% un 80% del beneficio, y para terminar del 80% al 100% del beneficio será del 100%, ¿sí? Creo que estamos un poco claros en esos temas. Continuemos también que la importación de bienes tienen su respectivo beneficio también aquí. Y es que la autoridad aduanera podrá autorizar la importación de bienes para uso exclusivo de las personas con discapacidad en cuanto al valor del FOB. ¿Qué es el FOB? Es el Free On Board, que significa que es el valor de mercancía puesto a bordo de un transporte marítimo. Como siguiente punto tenemos la exoneración también de la importación de vehículos para personas de discapacidad, permitido con un valor de 60 salarios básicos unificados. No podrá exceder de ese monto. ¿Sí? Y obviamente tenemos también el artículo 29, la exoneración de adquisición local de vehículos. Son destinados al beneficio particular o colectivo de personas con discapacidad. Estas lo soliciten tanto las personas naturales o jurídicas. Gozarán de exenciones del pago del IVA o del ICE. El ICE quiere decir el impuesto de consumos especiales. ¿Sí? Es lógico que el Estado garantice este tipo de privilegios a las personas con discapacidad. Si nos ponemos a pensar, su día a día es una complejidad por sus limitaciones, y no solamente a ellos, sino también para sus familias y los gastos que acarrean mantener una persona en esta condición. Y si en algo se les puede contribuir, bienvenido sea. ¿Recuerdan que les mencioné que hablaríamos del Código de Trabajo en la inclusión laboral? Bueno, vamos a revisar qué dice el Código de Trabajo específicamente en estos 3 artículos muy necesarios para puntualizar antes de terminar mi intervención. En el Código de Trabajo es inclusivo con este grupo de personas, con el que detalla en diferentes artículos a lo largo de su código. Y es que en su título, 3 puntos suspensivos que detalla la norma, enmarca estos 3 artículos puntuales. En el artículo 1 nos habla de la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad en todas sus modalidades: empleo ordinario, protegido, autoempleo en el sector público o privado y modalidades de producción a nivel urbano o rural. Mucho ojo aquí. El Ministerio de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de Discapacidades realizar inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el cumplimiento con lo dispuesto a la ley. Me parece muy interesante que en este artículo se determine inspecciones permanentes para que no se vulneren estos derechos. En el artículo 2 nos menciona que los empleadores, por no observar las normas de prevención de seguridad e higiene del trabajo,
causar en que el trabajador sufra enfermedad profesional o accidente de trabajo que motive, ocasione una lesión de discapacidad corporal o perturbación funcional, serán sancionados con una multa de 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas, que serán depositadas en el CONADIS, ¿sí? Para terminar este artículo, está claro que en el número 3 nos habla de una contratación y el desempeño y el cumplimiento y las reclamaciones entre empleadores y trabajadores con discapacidad se sujetarán a las normas y procedimientos generales de la ley. Está claro que en todo acto, al tratar y trabajar con personas con discapacidad, es necesario tener normas reguladoras para que no existan abusos o vulneraciones de derechos, que en cualquier persona que está sujeta a ella, de ese modo, habría una armonía y una equidad social. Como conclusión final, quiero decir que para incluir este grupo y en base a lo dispuesto a la ley, nuestra legislación ecuatoriana es inclusiva, facilitadora y protectora de las personas con discapacidad. Sin embargo, la inclusividad no se practica en su totalidad en nuestra sociedad, ya que si seríamos verdaderamente inclusivos, aprenderíamos el lenguaje de señas, los restaurantes tendrían en sus menús el sistema braille, las veredas en su mayoría de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, tendrían rampas para personas con silla de ruedas, pero lastimosamente estamos retrocediendo en vez de avanzar. Y es triste ver que día a día estas personas luchan por salir adelante y nosotros, relativamente normales, no somos empáticos en apoyarles con nuestra ayuda. No estoy diciendo que obligatoriamente aportemos con una cantidad mínima de dinero. Podemos ayudar de muchas otras formas, aprendiendo a comunicarnos con ellos, como por ejemplo, o simplemente dejarlos de ver como algo raro e incluirlos. Recordemos que son personas con necesidades diferentes a las nuestras. Personalmente, en mi familia paterna, tengo un primo con una discapacidad de un porcentaje discapacidad mental. No es fácil para él. Muchos temas que son comunes y normales para nosotros, pero puedo ver cómo disfruta la vida desde su perspectiva, desde su mundo. Puedo ver cómo lucha por aprender e integrarse sinceramente. Para él es muy complicado, pero sin embargo, ver esa lucha diaria de él, me siento muy orgullosa. Y a su corta edad, tiene un corazón enorme, lleno de amor por dar. Y en particular, tengo mucho por aprender de Joaquín. Invito a cada uno de ustedes a que empecemos con un cambio positivo para incluir a estas personas y estos grandiosos seres humanos, a ser inclusivos con estas personas extraordinarias y estos verdaderos superhéroes. Les aseguro que de ellos tendremos grandes lecciones positivas para nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. En este momento, por favor, buenas tardes. En este momento vamos a realizar el espacio para las preguntas. Por favor, les pido que vía chat nos vayan dando sus preguntas. Y en este momento ya nos pasaron por interno una de ellas. Nos pregunta, una persona de la tercera edad, ¿cuántos servicios básicos puede tener a su nombre? Sea internet, luz, agua. ¿Nos podrían ayudar con esta duda? ¿Me puedes repetir que no te escuché bien, por favor? Nos preguntan por interno. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahí te escucho bien, gracias. Ya. Las personas nos preguntan, un adulto mayor, ¿cuántos servicios básicos puede tener a su nombre? Es decir, agua, luz, internet, para poder tener este descuento del cual tú nos mencionaste. Bueno, recordemos que existen dentro de la parte de lo que es la ley y del reglamento. Entonces, de los beneficios no tributarios habla en el artículo 13 de la ley y habla en el artículo 18 del reglamento. Entonces, lo que nos menciona es justamente que va a tener un 50% de descuento. También nos dicen los techos o los montos de los cuales tiene que tener. El plan básico nos dice que tiene que ser un máximo de un 12% de un salario básico unificado.
Entonces, el adulto mayor tiene que tener o una cuenta, sí, por ejemplo, de luz, de agua, teléfono, una sola cuenta y en un plan que no exceda ese valor. Sobre ese valor tiene que pagar el excedente o llegar a un acuerdo, porque hay veces que cuando una persona hace un contacto con una de las empresas de telefonía, de las empresas de internet, por ejemplo, le dicen, no, es que únicamente es este plan. Entonces, se puede solicitar un plan o uno a su nombre, ¿sí? Siempre y cuando no pase del 12% de un salario básico. Muchas gracias. También nos preguntan cómo es el proceso para una acreditación de una persona con discapacidad, si nos pueden ayudar con esta duda. Y también nos preguntan cuál es el monto, si estas personas pueden realizar o no un crédito, cuál es la distribución también que se hace en esto. Mil disculpas, ¿podrían repetir la pregunta que se me cortó un poco el internet? Claro, nos preguntan que cómo es el proceso de la acreditación para un carnet de discapacidad, cómo es el proceso y si con el carnet las personas ya tienen un porcentaje para una baja en sus créditos a nivel nacional. Claro que sí. El, el procedimiento sería básicamente el mismo, ir al Ministerio de Salud Pública a pedir a un profesional competente debido que le haga una evaluación a esta persona, determina mediante un informe cuál es su discapacidad y también con ello le lleva al remite de inmediato al registro civil. Del registro civil obviamente tiene en su cédula de ciudadanía y pasaría al CONADIS para determinar su carnet. ¿Sí? Obviamente ya con el carnet tendría los beneficios y estos privilegios que mencioné antes. Obviamente ya que están estipulados en la ley, en la normativa. No es tan complejo. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Claro, también nos preguntan cuáles son las acciones judiciales que podrían tomar las personas que ven vulnerados sus derechos, en este caso en específico las personas con discapacidad. Perfecto. Podrían acercarse a la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Al acercarse a la Defensoría, el defensor público estaría tomando su declaración y obviamente procederá a hacer todo el trámite legal para proteger a esta persona de su vulnerabilidad y, en todo caso, la agresión que tuvo en sí, independientemente que sea cual sea su acto o lo que haya pasado, ¿sí? Recordemos que en el caso de que exista esta vulneración, se aplica de manera inmediata las garantías jurisdiccionales que están establecidas en nuestra Constitución. Perdón. Le pedimos al señor Jorge Arias que si puede levantar el micrófono, si quiere poderla decir la pregunta que le hizo, o si en este caso solo la leemos. Si es así, me podría levantar la mano, seguimos adelante con la pregunta que nos dejó en el chat. Ya. Hasta mientras nos envían también por interno una pregunta que cuáles son las enfermedades catastróficas para ser tomadas como un motivo de discapacidad. Muy buena pregunta. Para las enfermedades catastróficas, recordemos que obviamente al acercarse al Ministerio de Salud, nos van a informar ellos esto si es que es una enfermedad catastrófica, quiere ser cáncer o pueda ser, no sé, se me ocurre una embolia, trombosis, etcétera. Son enfermedades catastróficas, sí, pero no son consideradas como discapacidades. Recordemos que el CONADIS como tal determina estas 5 discapacidades: física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial. En la cuestión de discapacidad física, obviamente, les falta de miembros o esclerosis múltiple, intelectual en el caso de retraso mental, autismo, etcétera. Auditiva, obviamente, las personas sordomudas, visual, obviamente, las personas que no tienen visión, los ciegos, y la psicosocial, obviamente, vendrían a ser enfermedades mentales con un grado más de complejidad para su diario vivir. ¿Sí? Sí, muchas gracias. También nos envían al chat cuáles ustedes consideran
los derechos más difíciles de ejercer para los adultos mayores en nuestro país? Muchas gracias, Jorge, por esa pregunta muy importante. Bueno, como les había mencionado, dentro del artículo 37 habla sobre los derechos de los adultos mayores que son parte del Estado. Entonces, creo que dentro de estos derechos que se mencionaban, uno de los principales que son más complejos es la parte del trabajo remunerado, porque los adultos mayores normalmente están excluidos de las actividades laborales justamente por esta posición etaria. Y en nuestro país, una persona pasado los 35, pasado los 40 años, es una persona que prácticamente no es contratada. A diferencia de otras economías, por ejemplo, Estados Unidos, en las cuales los adultos mayores tienen prioridad de contratación justamente por su experiencia. Entonces, yo creo que ese es uno de los más vulnerados y que se tiene que tratar de resolver. Y otra de las cosas que también considero que es muy compleja es la parte de la jubilación universal. No tanto para nuestros adultos mayores en la actualidad, sino que esto va a ser una responsabilidad de todos para el futuro, porque estamos dentro de una curva, digamos, en la cual cada vez las personas tienen menos hijos y los adultos mayores van a ser más que la fuerza laboral. Entonces, la jubilación universal va a ser un problema para nosotros o para nuestros hijos cuando ya lleguemos a la edad de adultos mayores, en función de que estamos viendo ahora que el Seguro Social tiene grandes déficits de dinero y que la situación se podría complicar. Eso, no sé si es que tal vez la aclaré o tienes alguna otra inquietud, Jorge. Muchas gracias por tu pregunta. Eh, Eda Fernández nos dice que si le podríamos aclarar que si el ente responsable de determinar las enfermedades discapacitantes catastróficas y su porcentaje es el Ministerio de Salud Pública. Sí, correcto. Es el ente regulador, ya que es la autoridad gubernamental máxima en cuanto a lo que es el tema salud, ¿sí? Entonces, mientras este organismo determine que, mientras se haga esta evaluación, determine que tiene una discapacidad, obviamente lo transmite, lo transforma y lo pasa a las diferentes entidades, el registro civil, como vimos antes, y el CONADIS, que también tiene su peso en nuestra norma. No sé si está respondida la pregunta. Sí, Jorge dice que muchas gracias, que le quedó claro. También internamente me preguntan que en los impuestos, si las personas de la tercera edad y las personas con un carnet de discapacidad tienen alguna retribución. No sé, Dani, ¿quieres decir desde las personas de discapacidad? Bueno, como yo les había mencionado, las personas adultas mayores tienen el 100% de descuento dentro de lo que son las obligaciones tributarias. Obviamente, si es que no pasa de 500 remuneraciones o salarios básicos unificados, el patrimonio que ellos disponen. Dani, desde tu punto. Sí, justamente, perdón, estaba buscando la lámina precisa. Déjenme compartirles nuevamente solo la lámina que les habla directamente de los beneficios tributarios. Denme, por favor, un segundo y les estoy compartiendo. No sé si ahí se puede visualizar. Ahí. Ok, como les decía, los beneficios tributarios de las personas con discapacidad, lo que nos establece el reglamento, la ley orgánica, nos prevé que sí existe una exoneración al impuesto a la renta y obviamente hay una devolución del impuesto al valor agregado. Sí existe esto, obviamente, cuando con estas personas, este grupo vulnerable, con una discapacidad de igual o superior al 30%. No olvidemos que es muy, muy, muy importante
que si queremos algún tipo de beneficio para las personas con discapacidad, el porcentaje es muy vital, es supremamente importante para saber qué beneficios tenemos. Obviamente existen algunos, pero con los porcentajes respectivos, ¿sí? Eso hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Ya. Justamente dice, bueno, aquí me pasan también otra pregunta. ¿Cuál es la base de la devolución del IVA para los adultos mayores? Bueno, la parte de el IVA, como ustedes saben, es un impuesto que se grava sobre el 12%. Entonces, dentro de la parte de la devolución, es un trámite que se debe hacer justamente recolectando toda la parte de lo que son las facturas, recolectando todos los gastos que se han realizado y el monto que se tiene que hacer es máximo de $96. Pasado eso, ya tendría que hacer la cancelación. Agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron a este webinar por su tiempo y sobre todo porque en este momento nos damos cuenta que el conocer sobre la normativa nacional y sobre los derechos que tenemos nos ayudan a ser ciudadanos mejores informados y ciudadanos muy cautos con los mismos. Les agradezco mucho por parte del grupo número 1. Estamos muy atentos a esperarlos en nuestros siguientes webinars. Les invitamos a que se sigan conectando y sobre todo a que se mantengan en contacto con nosotros. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Excelente exposición, les felicito. Muy buenas muy buenas. Nos aclaró muchísimas dudas que desconocíamos, de verdad. Excelente, felicidades a las expositoras y también a la tutora. Y me gustaría seguir compartiendo estas exposiciones. Gracias. Muchas gracias y así va a ser. Muy amable por esas palabras. Nos llena de mucha gratificación a todos. Muy interesante para mí también, chicos. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Yo sé que son basados en cuanto a artículos y bases legales. Felicidades. Y les pido de favor, no nos olvidemos de realizar la encuesta que está puesta aquí en el chat. Nos ayuda mucho sus criterios y sobre todo para seguir fomentando el conocimiento sobre esta área tan hermosa que es el derecho para nosotros. Excelente, Gracias. tutora. Bien, guía a sus estudiantes. Muy bien, felicidades. Gracias a todos los participantes y les invitamos también la próxima semana al siguiente webinar que vamos a tratar sobre sucesiones. Ahí ya la dijo. Sí, ella después ya la dijo. Igual